Que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde, queridos hermanos, amigos, visitantes. Doy gracias al Señor Jesucristo en esta tarde por la oportunidad que me ha dado de poder estar otra vez transmitiendo a través de Facebook. Tenía ya varios días que no podíamos hacerlo por causa del tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, pero gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad y pues aquí estamos una vez más para, como siempre lo he dicho, el propósito de hacer esto es solamente para dar a conocer la palabra del Señor Jesucristo, para hablarles del único Dios que existe. Con ese propósito es que hacemos esto. No habíamos tenido la oportunidad, pero vamos a tratar de seguir haciéndolo cada martes y si en caso que habrá días que no vamos a poder hacerlo, les pedimos disculpas por eso, pero vamos a tratar de estar cada martes. Y así que en esta hora yo les doy una bienvenida. Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos que nos van a estar mirando. Saludos, hermano Giovanni. Saludos a Víctor. Sean todos bienvenidos. Y en esta tarde también quiero recordarles los horarios de nuestra iglesia, los cultos que tenemos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Pentecostal Unida Hispana. Si usted vive aquí en Houston y no tiene un lugar a donde congregarse, no tiene una iglesia a donde asistir, pues venga con nosotros, le hago la invitación. Ahí está la iglesia en la 5365 de la calle West I-4. Ahí le vamos a poner en los comentarios para que usted me entienda mejor. Ahí le vamos a poner la dirección. Y si usted no tiene un lugar, venga con nosotros. Tenemos cultos cada viernes. Saludo a Anaí, saludo a Irma. Sean bienvenidas. Tenemos culto cada viernes. Tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Los sábados tenemos culto de jóvenes también, igual a las 7 de la noche. Y los domingos tenemos dos servicios. El domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos un servicio que se llama Escuela Dominical. Y empieza a las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde tenemos el segundo, que es culto evangelístico o culto general, como usted le quiera llamar. Y repito, si usted no tiene un lugar, venga, acompáñenos, visítenos, no se va a arrepentir. Ahí le vamos a esperar. Yo soy el hermano Sergio Gómez. Si usted llega ahí a la iglesia, puede preguntar por mí, quiere saludarme, yo deme la oportunidad de saludarle. Y pues nos gustaría que nos visiten la iglesia, así que les esperamos. Estamos, como ustedes ven, alrededor estamos viviendo tiempos peligrosos, donde la única esperanza que tiene el ser humano para salvar su alma es el Señor Jesucristo. No hay ninguna otra forma de obtener perdón de pecados, sino solamente a través del Señor Jesús. Él dice en su palabra que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Y así que es importante dar a conocer al Señor Jesucristo. Por eso le estamos hablando en esta tarde del único Dios que existe, que es nuestro Señor Jesús. Así que le esperamos. Ahí tiene la dirección. Recuerde ahí los horarios de culto a las 7, el viernes, el sábado igual a las 7 de la noche y el domingo tenemos dos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico. Así que ahí serán bienvenidos. El nombre de nuestro pastor es Sergio Gutiérrez. Y pues le digo, si llega ahí, visítenos y ahí le vamos a recibir, ahí será bienvenido. Y en esta tarde quería compartirles un poquito acerca de lo que es la palabra del Señor. Quería compartirles unos versos de la Biblia. Si usted tiene una Biblia y quiere leerla conmigo, puede buscar su Biblia. Voy a compartirles una escritura que se encuentra en el libro de Josué. Yo le puse a esta pequeña enseñanza, le he puesto como título: Dios llama a valientes. Dios llama a valientes, ese es el nombre que le he puesto. Y para esto pues quiero compartirle una escritura. Deseo de todo corazón que alguna palabra toque su corazón, que alguna palabra le sirva, que alguna palabra sea de bendición para su vida. Y quiero leerles en el libro de Josué, Josué capítulo 1,
verso 5. Solamente les voy a leer a 2 versos. Josué capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El verso 7 también se los voy a leer. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Amén, gloria a Dios. Esas palabras son del Señor, son del Dios, del único Dios, no son palabras de un hombre. El Señor dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Dios siempre llama a hombres valientes. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de jóvenes valientes, jóvenes que decidieron vivir para Dios. Tenemos, por ejemplo, lo que acabamos de leer, este joven, Josué. Josué era un joven cuando fue llamado. Josué fue el sucesor de Moisés, un jovencito que muchos conocen esta frase y muchas veces le decimos esta frase que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, o yo y mi casa serviremos al Señor. Esta frase es muy conocida y dicha por este joven llamado Josué. Además, Josué era un hombre de fe, un hombre que peleó batallas, un hombre que decidió caminar en todo tiempo con Dios, un hombre que buscó siempre hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que Josué, de igual manera que nosotros, también él pasó quizá por momentos difíciles, quizá cuando él miraba esos grandes ejércitos, cuando él miraba todos esos ejércitos que venían contra él. Por momentos yo pienso que también él tuvo el desánimo, quizá también él por momentos le vinieron pruebas difíciles a su vida, pero él siempre aprendió a confiar, siempre tenía en mente la ley que el Señor le había dado, las palabras que leímos que el Señor le dijo, que nunca se apartara de él esa ley y que el Señor iba a estar con él todos los días. Y también hay otro joven también que me llama mucho la atención. No les voy a hablar solamente de Josué, sino que quiero hablarles también de otro joven, porque hoy en día la juventud, pues penosamente la mayoría de la juventud no quiere servir a Dios, sino que está envuelta en cosas malas. Pero gloria a Dios por todos aquellos que sí toman esa decisión de caminar y de vivir para Dios. Porque de hecho, el hecho que un joven esté en la iglesia no quiere decir que realmente ese joven está sirviéndole a Dios con todo su corazón, o que realmente está buscando de Dios, sino que hay muchos jóvenes que sí están ahí, pero no están sirviéndole a Dios. Entonces, hay otro ejemplo de otro jovencito, porque sí se puede, no importa que uno sea joven o sea viejo, no tiene que uno tener una edad adecuada para poder servirle a Dios. Uno le puede servir a Dios siendo joven, siendo adulto o siendo viejo. Pero el Señor dice que le entreguemos nuestra vida, que Él es el que llevemos su yugo, que Él es el que lo pone desde nuestra juventud. Así que vale la pena, es mejor servirle a Dios desde que somos jóvenes. Y este joven llamado también José. José es otro joven. Josué era uno y José es otro. José era el número 11 de una familia grande. José tenía 12 hermanos. José era el hijo de Jacob. Cuando nosotros leemos de José, sabemos que José era el número 11. El número 11 tenía 2 hermanos en total, pero él era el número 11. Entonces, en su casa José tenía 11 enemigos, imagínense. 11 enemigos que le hacían la vida imposible a este joven llamado José. La Biblia dice que José fue engendrado por su padre Israel, o cuando él lo engendró en su vejez.
Entonces Israel amaba mucho a este joven llamado José porque lo tuvo en su vejez. Tuvo 2 hijos en su vejez, pero él amaba mucho a José. Entonces sus 11 hermanos se levantaron contra él y le tenían, si pudiéramos decir, le tenían odio, no lo querían. Eran sus enemigos, le hacían la vida imposible, hacían cosas malas para incomodar a José. En todo tiempo le hacían la vida imposible a José. Pero aún con todo esto, José no se daba por vencido. Y en una ocasión, mientras estos jóvenes andaban en el campo pastando sus animales, la Biblia dice que el padre de José le mandó a que les llevara de comer. Él lo único que hizo es hacerles bien. José lo que hacía para sus hermanos es hacerles el bien. Él agarró, les llevó comida al campo donde ellos se encontraban pastando aquellos animales. Pero cuando ellos miraron que José venía hacia ellos, dice la palabra del Señor que ellos conspiraron contra él. Ellos maquinaron cosas malas en su mente. Ellos querían hacerle cosas malas a José. Cuando ellos se dieron cuenta que Dios estaba con José, que Dios le daba sueños a José, ellos más se enojaron contra José, que hasta lo apodaron el soñador. Y le tenían tanto odio que lo querían matar. Tenían tanto odio, ese odio que se convirtió en un odio de muerte. Ellos lo que tenían deseo de matarlo. Y en una ocasión, cuando José les trajo el alimento, cuando les trajo comida para que ellos comieran, dice la palabra del Señor que ellos conspiraron contra él. El verso 18 dice, cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El verso 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid. Imagínense los pensamientos de estos hermanos de José. Por eso muchas veces nosotros podemos tener enemigos aún en nuestra propia casa, así que eso no se sorprenda. A usted no se sorprenda cuando usted le haga bien a otra persona y esa persona le pague con males. Eso es algo muy normal. Lo estamos viendo en la Biblia. Estos hombres le tenían odio aún de muerte. El verso 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Y pensaban que y veremos qué será de sus sueños. Entonces, los muy malos hasta hicieron, dice la palabra del Señor, que su padre de José le había hecho una túnica. Entonces estos muchachos, cuando José llegó hacia ellos le quitaron esa túnica y mataron un animal, mataron una oveja y la envolvieron con sangre. Y los muy sinvergüenzas tuvieron el descaro de mandársela a su padre y decirle a su padre, oye, tu hijo murió, tu hijo fue atacado por una bestia, reconoce si esta es la túnica que tú le diste, la túnica que él llevaba puesta. Entonces el padre dijo, sí, sin duda esta es. Su padre pensó que su hijo ya había muerto, que ya se había terminado, y aunque él sabía de los sueños que José tenía, aunque él sabía que Dios le daba sueños a José, que Dios estaba con José, pero por ese momento el padre de José pensó que su hijo ya había muerto y que ya se había terminado todo con José. Él perdió quizá la esperanza de volverlo a ver en su vida, quizá él pensó que nunca más lo volvería a ver, porque él estaba recibiendo la túnica que José llevaba, o su vestimenta que José llevaba, la estaba recibiendo empapada con sangre. Entonces él pensó, obviamente un animal lo mató, pero él no se imaginaba que sus mismos hijos hicieron esa maldad de encerrarlo en una cisterna, porque le tenían tanto odio sus propios hermanos y lo encerraron en una cisterna. Y dice la palabra del Señor que mientras pasaban por ahí unas personas llamados ismaelitas, ellos se dirigían hacia Egipto. Y mientras ellos iban por ahí, dice que estos hombres perversos lo que hicieron es sacaron. Algunos de sus hermanos decían, dejémoslo ahí para que se muera, porque ya no queremos saber nada de él.
Pero había uno de sus hermanos que no era tan malo, si pudiéramos decir así. Y él dice, no lo matemos, mejor vendámoslo. Pero no hagamos esa maldad, no lo matemos, mejor vendámoslo a los ismaelitas y a ver qué será de su vida. Y nos quitamos esa sangre de nuestra cabeza de estarlo matando. Entonces, mientras pasaba estas personas llamados ismaelitas, dice que ellos lo sacaron de la cisterna donde lo habían encerrado y se lo vendieron. Imagínense la maldad que ellos tuvieron de vender a su propio hermano. Y no nos sorprendamos, también Judas vendió al maestro. Judas vendió al Señor, aquel que le daba de comer de la mano, aquel que le en todo tiempo lo traía, dice, en su pecho, lo traía para acá y para allá. Aún así, Judas tuvo el descaro también de vender a su propio maestro. Los hermanos de José tuvieron el descaro de vender a su propio hermano. Así que, como le repito, no se sorprenda usted cuando en su misma familia se levante un Judas o se levanten los hermanos de José, aún en la iglesia. Así que esto no le sorprenda, porque esto es lo que se está viviendo. El Señor Jesús nos habla de esta clase de acontecimientos que sucederían en el futuro. El Señor dice que en los postreros tiempos vendrían hombres malvados, hombres sin amor, hombres que harían cosas malas, hombres que pensarían solamente en ellos sin importarle las demás personas. Así que esto no es de sorprenderse. Entonces, estos hermanos de José lo vendieron con aquellos ismaelitas, pero Dios, aunque ellos lo habían vendido, Dios estaba con ellos. Ellos pensaban que al venderlo ahí se terminaría la vida de José. Ellos pensaron que se lo llevarían a Egipto como esclavo y que ahí se quedaría como esclavo, que viviría como esclavo, o yo no sé qué pensaban en su mente. Pero lo importante aquí, o lo bonito, es que Dios estaba con José. No importa que José estaba pasando por un momento difícil, Dios tenía un plan para la vida de José. Dios ya tenía algo planeado para la vida de José. Y aunque los enemigos de José se levantaron contra él, aunque el enemigo se levantó contra él, Dios tenía algo para la vida de José. Entonces la Biblia dice que llevaron a José a Egipto. Y mientras él estaba en Egipto, Dios lo puso en gracia. Estos hermanos de José pensaron que ellos habían hecho un mal, pero ese mal Dios lo convirtió en algo bueno. Dios lo convirtió en algo bueno para la vida de José. Y tal vez nosotros ni siquiera hemos pasado alguna de las pruebas que José pasó, y muchas veces nos quejamos, como dice por ahí un dicho, con tan poca agua nos ahogamos. Pero imagínense, las cosas que José pasó en su vida fueron cosas realmente terribles, y le voy a describir un poquito más para que usted se dé cuenta lo que José pasó, lo que siguió pasando en su vida. Dice la palabra del Señor en Génesis 39, capítulo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea que cuando este varón llegó a Egipto, Dios puso en aquel egipcio para que lo comprara, y él lo compró. Pero este egipcio empezó a notar algo bueno en la vida de José. La palabra del Señor dice que todo lo que José tocaba prosperaba. Donde José se paraba, las cosas a su alrededor resplandecían. Entonces, cuando el ser humano nos quiere apagar ese brillo, no importa que las personas te quieran apagar, Dios siempre te va a hacer brillar. Cuando Dios tiene un plan en tu vida, no importa que las personas te quieran pisotear, no importa que las demás personas te quieran humillar, Dios siempre te va a hacer brillar. Y dice el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. O sea que todo lo que José hacía, Dios se lo prosperaba.
El verso 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio, el verso 4, perdón, dice, y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense, José llegó como un esclavo vendido, pero aquí dice que cuando él llegó como esclavo, Dios estaba con él. Y dice que Dios lo prosperó, que después el mismo egipcio que lo compró lo puso como mayordomo sobre todas las cosas del palacio. Lo puso como gobernador de todas sus cosas. El verso 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante. Hasta ahí la vida de José iba mejorando, la vida de José iba cambiando, iba mejorando para bien. Pero después aconteció que le vino otra prueba a José. Mientras parece que ya todo iba mejorando, quizá José apenas estaba olvidando de las cosas de sus hermanos, de la maldad que sus hermanos le habían hecho, y de repente ya lo habían puesto un poquito arriba a José, pero de repente le vino algo grave otra vez a José. Dice su palabra, la palabra del Señor, que la mujer de este egipcio, la mujer de este hombre llamado Potifar, esta mujer lo acechaba, porque dice que José era un joven, pero que además era de muy hermoso semblante, y era más hermoso porque Dios estaba con él, porque Dios le daba la gracia, porque Dios lo prosperaba. Entonces la esposa de Potifar, al ver la belleza de este joven llamado José, esta mujer empezó a acecharle. Esta mujer quería que él se acostara con ella. Pero en una ocasión dice que José siempre huía, pero en una ocasión cuando José entró al palacio para hacer sus necesidades, quizás se iba a bañar, no sé qué es lo que iba a hacer, pero él entró. Y la palabra del Señor dice que no había en ese momento nadie en casa. Y mientras él estaba adentro, esta mujer también se le ocurre entrar a perseguirlo. Y mientras ella estaba, dice que ella le acechó diciendo que se acostara con él. Mas José hizo lo correcto. José salió corriendo de esa casa, salió corriendo para afuera. Pero el error que cometió, que él dejó su ropa adentro de donde estaba la casa. Entonces la mujer le levantó una falsa. La mujer echó mentiras. La mujer dijo que él trató de abusar de ella, cuando era al revés, cuando la mujer era la que lo andaba acechando. Pero aún así, Dios estaba con él. Aún así, dice la historia, dice que lo metieron otra vez a la cárcel, porque el esposo de esta mujer también no creía mucho en la esposa de ella, en su esposa, no le creía porque él conocía a su esposa y conocía a José. Él sabía que José no era capaz de tratar de abusar de esta mujer. Entonces otra vez lo metieron a la cárcel por causa de esta mujer que le levantó una falsa. Primero fueron sus hermanos y después fue la mujer de Potifar. Pero aún así José no se dio por vencido. Aún así José no dudó de los sueños que Dios le daba, porque Dios ya le había mostrado de un principio, le había mostrado los sueños, Dios ya le había mostrado lo que Dios iba a hacer con José. Así que José siguió creyendo a Dios. Aún estando en la cárcel, aún estando en ese lugar, aún estando en todas esas dificultades, él siguió creyendo que Dios estaba con él, que Dios no lo había desamparado. Entonces sucede que en un tiempo, cuando pasaron todas estas cosas, de repente se viene una gran hambre. No hay lluvia en Egipto, no hay lluvia en esos lugares. Entonces se viene una gran hambre. El padre de José está convencido de que su hijo ya se murió, de que ya jamás lo va a volver a ver. Sus hermanos quizá también están convencidos de que jamás lo van a volver a ver, de que quizá él está muerto. Pero la sorpresa que estos hombres se llevan, ellos se enteran
que en Egipto, aunque en todos alrededor de los lugares de alrededor de Egipto la gente se estaba muriendo de hambre, ellos se enteran que en Egipto hay comida, que en Egipto hay alimento. ¿Por qué había alimento? Porque allá estaba José, porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. Entonces ellos escuchan de que allá en Egipto hay alimento, y estos hombres van para Egipto, van para allá para comprar alimentos, van para buscar comida, y mientras ellos están, ellos no se imaginan la gran sorpresa que se iban a llevar. Quizá ellos ya se habían olvidado completamente de José, pero no se imaginaban la sorpresa que se iban a llevar en aquel lugar. La palabra del Señor dice que mientras ellos llegaron allá, ellos compraron alimentos. Pero cuando José los miró, José sí los reconoció, pero ellos no reconocían a José. Entonces José, al verlos, él se sorprendió de ver a sus hermanos. Y él sabía que ellos eran hombres malos, que eran malvados, que no tuvieron compasión de venderlo a él. Entonces él se preguntó dónde estaba su otro hermano, porque hacía falta un hermano de él que era el más pequeño. Entonces dice la palabra del Señor que él los llamó y los interrogó. Y ellos ni siquiera sospechaban de que él era José. Entonces él los interrogó, y cuando él los interrogó, les pregunta por su hermano. Y ellos dijeron la verdad ahí. Ellos le dijeron, no, pues es que teníamos un hermano al cual vendimos y le hicimos males. Y bueno, para no hacer tan largo el tema, o para no entrar tan profundo, perdón, para no estar tan profundo, bueno, al final, ¿qué fue lo que pasó? Ellos le desearon el mal a su hermano José. Ellos querían destruirlo. Pero todo eso que ellos hicieron, Dios lo usó para bien. Ellos, cuando llegaron al pueblo de Egipto, se dieron cuenta, cuando ya José se reveló a ellos, se dieron cuenta que José era el gobernador de todo Egipto. Se dieron cuenta de que él era el gobernador, y no solo eso, sino que también era el yerno de aquel egipcio, del egipcio se me va el nombre. Era el yerno de Potifar. Entonces Dios lo puso en ese lugar. Todos esos males que ellos trataron de hacerle a José, Dios los usó para bien. Y aún de muerto José no se quedó en Egipto. Era tan valioso José, que dice la palabra del Señor que cuando Josué murió, fue enterrado en Egipto. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aún ellos se trajeron los huesos de José. Porque un valiente no se podía quedar en una tierra, no se podía quedar en ese lugar de Egipto, sino que los valientes tenían que entrar a la tierra prometida. Y José murió, pero no se quedó allá, sino que hasta hoy en día el pueblo de Israel lo recuerda. Hasta hoy en día ellos saben de José, quién fue aquel varón llamado José. Y ahora la pregunta es, nosotros, ¿qué queremos que digan el día de mañana de nosotros? ¿Qué queremos que la gente diga de nosotros? Que la gente diga, oh, ese hermano nunca hizo nada, ese hermano lo único que hacía era criticar, lo único que hacía era burlarse de las demás personas, lo único que hacía era quejarse, siempre que le venían pruebas salía corriendo de la iglesia, nunca quiso afirmar sus pies, nunca quiso servirle a Dios. ¿Qué queremos que diga la gente de nosotros el día de mañana? O qué diferente sería que nos recordaran y dijeran, wow, ese hermano fue un ejemplo. Ese hermano, a pesar de todos sus problemas, a pesar de sus dificultades, a pesar de que no le fue bien, él siempre se mantuvo firme, siempre estuvo en el camino de Dios, siempre estuvo perseverando en el camino de Dios. ¿Qué quieres que la gente diga el día de mañana de ti? Pero sobre todo, ¿qué quieres que Dios diga de ti? ¿Qué quieres que Dios diga de ti? ¿No le serviste? ¿No se cumplió el propósito que Dios tenía para tu vida?
Cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, no importa quién se oponga, no importa que el enemigo se levante en contra de estas cosas, Dios siempre nos va a prosperar y Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida, siempre y cuando nosotros no nos apartemos del propósito de Dios. Mientras nosotros permanezcamos en la voluntad de Dios, mientras nosotros no nos apartemos de Dios, Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que yo te animo en esta noche. Si tú quizá estás pasando por alguna dificultad, quizá estás pasando por una prueba, quizá piensas que ya Dios se olvidó de ti, quizá piensas que el lugar donde tú estás ahorita ya nadie piensa en ti, ya nadie se acuerda de ti. Recuerda lo que le pasó a José. Recuerda lo que pasó José, todas estas pruebas. Otro hombre que también pasó pruebas tremendas, aquel varón llamado Job. Job pasó muchas cosas graves en su vida, pero aún así ellos nunca se apartaron de Dios. Ellos vivieron para Dios. Ellos permanecieron haciendo la voluntad de Dios. Así que no te desanimes. Como te repito, si quizá hoy te encuentras en un momento de dificultad, recuerda que no siempre va a ser así. Recuerda que el día de mañana vendrá algo mejor. Dios no se ha olvidado de ti. Dios va a seguir trabajando. Pero a veces es necesario que pasemos por diferentes pruebas. Es necesario que pasemos por diferentes problemas, aunque a nadie le gusta. Pero Dios lo tiene que hacer porque esa es la forma como Dios nos va a ir perfeccionando. Esa es la forma como Dios va a ir formando nuestro carácter. Si nosotros somos impacientes, si nosotros no tenemos paciencia, recuerda que Dios siempre te va a poner personas difíciles de carácter para que tú les tengas paciencia, para que tú vayas madurando en esa área. Dios va a seguir trabajando en todas nuestras áreas donde necesitamos que Dios trabaje. Así que yo te digo en esta hora, no te desanimes, sigue buscando a Dios, sigue acercándote a Dios. No importa qué tan difícil se vea la situación, recuerda que Dios ha prometido estar contigo. Él dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? El Señor le dijo a Josué, no te apartes y yo estaré contigo todos los días. Así como estuve con Moisés, mi siervo, así también estaré contigo todos los días. Así que también en el Nuevo Testamento Jesús dice en su palabra que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que tenemos que perseverar, tenemos que aguantarnos, pedirle al Señor que nos ayude a pasar esos momentos difíciles, esos momentos oscuros que vienen a nuestra vida. Todos los pasamos, todo cristiano los tiene que pasar. Así que hay que seguir adelante, hay que seguir perseverando, porque Dios viene por su iglesia. Así que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde y espero que alguna palabra les pueda servir, les pueda ser de bendición. Y si Dios nos permite, la próxima semana aquí estaremos una vez más. Y recuerde también los horarios de nuestra iglesia. Le recuerdo una vez más que tenemos cultos los viernes a las 7 de la noche. Tenemos culto de oración. Es necesario orar. Quizá usted diga, oración, ¿para qué voy a orar? Porque es necesario orar. Es necesario orar para nuestra propia vida, más que nada para nuestro propio beneficio. Cuando nosotros oramos, nosotros somos los beneficiados. Así que el viernes tenemos culto de oración. Hay que ir a orar. El sábado tenemos culto de jóvenes. Si usted es joven, puede ir también los sábados. Tenemos culto de jóvenes. Y los domingos tenemos a las 10 de la mañana escuela dominical. Y a las 5 de la tarde tenemos culto evangelístico. Y en la semana también le recuerdo que tenemos estudios bíblicos. Si usted no puede ir el fin de semana a la iglesia, si usted trabaja el fin de semana, le recuerdo que también tenemos estudios bíblicos en la semana. Así que si usted le interesaría participar en un estudio bíblico, si usted le interesaría conocer más de la palabra de Dios, que es lo mejor que usted puede hacer, si usted nunca
ha escuchado la palabra de Dios, yo le recomiendo que busque a Dios. Todavía tiene tiempo. ¿Cómo va a empezar a conocer de Dios? Escuchando a través de su palabra, escuchando su palabra. Y por eso tenemos estudios bíblicos en la semana, lo que es martes, miércoles y jueves. Tenemos estudios en los hogares. Si a usted le interesaría un estudio bíblico, le gustaría participar de un estudio bíblico, puede llamarnos y le vamos a dar más información. Le voy a dar mi número personal también. Mi número personal es 713-538-0995. 713-538-0995. Y tenemos una página de la iglesia también, se la voy a dar si usted quiere buscar. La página de la iglesia es ipentecostal.org. ipentecostal.org. Y también tenemos un canal en YouTube donde usted puede buscarnos también. Ahí subimos videos solamente escribe Sergio Gómez Pentecostal y ahí también nos va a encontrar. Así que bueno, es todo por este día, y si Dios nos permite, la próxima semana vamos a tratar de estar también el próximo martes a la misma hora. Y bueno, que el Señor Jesús les bendiga, que pasen bonita noche y bendiciones a todos. Hasta la próxima.